Bendiciones, queridos hermanos. Que Dios los continúe bendiciendo grandemente a todos. Y es un honor para mí estar en este lugar y ser el instrumento de Dios para edificar a nuestros hermanos, para darle honra y gloria a nuestro Señor Jesucristo. Elegí, como hoy es la gran cena, elegí algo que hable sobre la cena. Entonces vamos a hablar sobre la parábola de la gran cena. Es una parábola que habla sobre el juicio final y quiero ver y decir algunas advertencias que pareciera que la Biblia lo tuviera en letra pequeña, como esas publicidades engañosas que te hacen parecer algo bonito, te hacen creer algo fácil, algo hermoso, pero en la letrica chiquitica es donde está el detalle, es donde está la trampa. Y esas advertencias que nos da nuestro Señor Jesucristo, esta iglesia neopentecostal y estas iglesias nuevas han tratado de poner esas advertencias de Dios en letra pequeñita, como si no pasara nada, como si es algo normal, y se enfocan más que todo es en el bienestar del ser humano. Hermano, y quiero hablar sobre esas publicidad engañosa, sobre esas advertencias. Porque el ser humano pareciera que las advertencias lo ven como algo normal. Recordamos aquel desastre que hubo con el transatlántico, el Titanic. Muchos historiadores dicen que habían testigos que el Titanic había recibido más de 20 advertencias. Pero no contestaban las advertencias porque ellos tenían que mandar el mensaje del duque, tenían que mandar el mensaje del mayor, tenían que mandar cosas importantes. Y esas cosas importantes que para ellos creían que era lo mejor que tenían que decir, salvar lo que dice la duquesa, salvar lo que dice el duque, exactamente se perdieron de lo más importante que eran las advertencias de barcos que venían de allá diciendo que había muchos icebergs. Lamentándolo mucho por no atender las advertencias, ese transatlántico se hundió y hubo un desastre fatal. Lo mismo pasará con nuestras vidas si no tomamos en cuenta las advertencias que nos da nuestro Señor Jesucristo. Hay muchas advertencias, hermano. Vemos en mi país, cuando un ejemplo les puedo dar, cuando nosotros hablamos de la política y hablamos a las personas sobre la política y muchas personas me decían, no, mira, no me hables de la política, porque si yo no trabajo, yo no como. Si yo no trabajo, yo no me visto. Si yo no trabajo más de horas extras, yo no me puedo dar los lujos. Así que ningún político a mí me va a dar lo que yo necesito, yo no me meto en eso. Pero ¿qué pasa cuando la política se mete en el plato de comida? ¿Qué pasa cuando la política ve que tú trabajas y no te alcanza ni siquiera para comer una semana? Ahí sí te empieza a importar la política, porque la política se te metió en el plato de comida. Lo mismo pasa con el Evangelio. Tiramos las advertencias del Evangelio y no me importa, pero cuando el Evangelio se mete a tu hogar, ahí sí comienzas a importar lo que es el Evangelio. Recuerdo que hace muchos años yo hacía como hacía Marcio en la casa de nuestra hermana Diana. Una enseñanza, era más corta, solamente 30 minutos duraba la enseñanza. Y en el mismo edificio invitábamos solamente los del mismo edificio. Es decir, en un minuto estaban ahí, duraban media hora. Hermano, habían personas que me decían, mira, el martes porque lo hacíamos todos los martes, no puedo venir porque tengo que lavar. Y el martes que viene tampoco porque voy a salir para que mi suegra. Y el martes de arriba me decían un mes, hermano, que no podían ir los martes porque supuestamente tenían cosas que hacer. Tiempo después, el marido la engaña y esa mujer se quería morir. Iba a mi casa a agarrarse para que yo orara. Ahí sí se le importa el Evangelio, cuando el Evangelio se le mete a su hogar. Otro ejemplo también con un primo muy querido que tenía yo. Lo llevo a la iglesia, un primo que estaba enviciado en todos los vicios, estaba endeudado. Comienzo a llevarlo a la iglesia a predicar el Evangelio. Todos los fines de semana amanecía en la calle tomando cerveza. Lo llevo a la iglesia. Mi familia, en ver que él estaba en la iglesia, comenzaron a ayudar a pagar las deudas porque lo veían cambiar.
Pero entonces la esposa le decía, no, yo no voy para la iglesia porque los evangélicos son aburridos. No, yo no me meto en eso. Una persona que es nueva donde la esposa no lo apoya. Ahí está, tuvo 2 hijos y la dejó por otra porque embarazó a otra. Cuando le pasó eso, sí le tuvo en cuenta el evangelio. Ahí sí le dio importancia al evangelio. Ya el evangelio no es aburrido. Y así somos muchos de nosotros. Cuando el evangelio se mete a nuestro hogar es cuando verdaderamente nos comienza a importar lo que es el verdadero evangelio. Hermano, y para poder entender y que el evangelio nos llegue y podamos entender lo que son verdaderamente las advertencias de Dios, tenemos que escuchar la palabra de Dios. Pero ¿cómo sabemos que es palabra de Dios? ¿Cómo sabemos si no me está dando un mensaje almático, un mensaje que me está emocionando? ¿Cómo sé yo si esa palabra viene del Señor? ¿Cómo sé yo si ese muchacho me está hablando y es de parte del Señor o me está diciendo mentira para emocionarme? Es fácil. Toda la palabra que sale del público tiene que tener el ingrediente especial. Hebreo 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y discierne los pensamientos, las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermano, todo mensaje que sale de aquí tiene que tener ese ingrediente. Si no tiene Hebreos 4:12, esa palabra no viene de Dios. Si tú te sientas cómodo, tranquilamente, como si nada ha pasado, y el pastor habló la palabra y tú te sientes tranquilo, hermano, esa palabra no viene de Dios. Porque nosotros somos pecadores, hermano. Y la palabra de Dios nos tiene que confrontar a nuestras vidas. La palabra de Dios nos tiene que edificar a nuestras vidas. No podemos llegar y salir como si nada. Ay, sí, chévere, me gustó la prédica. ¿Te gustó? ¿A quién le gusta que lo edifiquen? ¿A qué hijo le gusta que su papá lo corrija? No, hermano, nos sentimos mal y tratamos de pedir perdón cada vez a Dios más. Y he elegido la parábola de la gran cena porque habla sobre el juicio final de Dios. Y está en el capítulo 14 de Lucas, versículo 15 al 24. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción del Espíritu Santo. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a uno comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo al siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Y dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Para entender mejor esta parábola, quiero usar otras parábolas para que podamos usar como el ejemplo y podamos irnos claros sobre las parábolas. Otra es Lucas 18, del versículo 9 al 14. Lucas 18, del versículo 9 al 14. Dice la parábola del fariseo y el publicano. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano.
Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humille será enaltecido. Leemos también la palabra en Mateo 5:13. Mateo 5:13. Leemos la palabra en Mateo 5:13. Perdón. Mateo 8, del 5 al 13, perdón. Mateo 8, del 5 al 13. Y dice así: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rodeándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soltados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel ha hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Y terminamos con Mateo 21, del 28 al 32. Mateo 21, del 28 al 32, la parábola de los dos hijos. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: No quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo: Sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús le dijo: de cierto os digo que los publicanos y la ramera van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y la ramera le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Oremos, hermanos. Te doy gracias, Señor, por permitir a tu iglesia, Padre, estar en este lugar, por poder escuchar tu palabra cuando otros no tienen esa dicha, Señor. Gracias, Padre, por permitirnos congregarnos como hermanos, Señor, edificarnos unos a otros, como dice tu palabra, Señor. Te doy gracias, Señor, por la cruz. Gracias, Padre, por ese sacrificio tan maravilloso que hiciste con nosotros, Señor. Tú eres el único Dios digno de alabanza, digno de adoración, Padre. A ti sea toda la gloria, Rey. A ti sea toda la honra, Padre, Señor. El único Dios verdadero, Señor. Gracias, Señor. No tenemos palabras con que agradecer tanto amor, tanta misericordia, Señor. Y ayúdanos, Padre, a continuar el camino de la verdad, a continuar, Señor, buscando y esforzándonos a la imagen de Cristo. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Estamos en el pasaje principal en Lucas 14. En Lucas 14, versículo 15, vemos a Jesús en el capítulo 14, donde dice que Jesús sana un hidrópico. Jesús lo invitan a una fiesta de fariseos y sana a un hidrópico. Para los que no saben lo que es un hidrópico, la traducción lenguaje actual habla de una persona que tenga las manos hinchadas y los pies hinchados. Y Jesús sana a esa persona en un día de reposo. Y le pregunta a los fariseos si es lícito poderlo sanar en el día de reposo. Los fariseos no contestan nada.
lo que ha llegado, hermano, la religión. Antes Jesús podía sanar 6 días y un día no era permitido porque era el día de reposo. Pero ahora la religión no. Ahora la religión, 6 días no va a haber sanación, sino un culto de sanación. Ese es el día que va a Jesús sanar. El día que ellos designan. Antes podía Jesús sanar 6 días y uno no. Ahora no. Ahora solo Jesús puede sanar un solo día, que es el dichoso culto de sanación. ¿Hasta dónde ha llegado, hermano, la religión? Vemos a nuestro Señor Jesús que después empieza y da una parábola de una boda, donde empieza a hablar sobre humildad, donde le dice a las personas que cuando llegues a la boda y eres invitado, que no te sientes en los primeros asientos. Dice que nos sentemos de último para que cuando venga esa persona que nos invitó, nos pueda exaltar. Pero de pronto un fariseo lanza una pregunta. Y le dice al Señor, oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa, le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Este fariseo entendió lo que era el reino de Dios. Y le dijo, Señor, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. El Señor usa lo que dijo el fariseo para soltar una parábola. Y es la parábola de la gran cena. Y dice, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid que ya todo está preparado. Como vemos aquí, dice que él primero convidó. Y después que estaba la cena, él mandó a decirle a las personas que ya el banquete estaba preparado. Era cultura de los judíos. Lo vemos también en el libro de Esther. Cuando vemos en Esther, cuando Amán quería matar a Mardoqueo y a todos los judíos, Amán le manda a decir a la reina Esther que interceda por él con el rey Asuero. La reina Esther tuvo miedo porque le dijo, tengo 30 días que no hablo con el rey. Si yo llego me va a matar. Mardoqueo le envía a decir, es que si no habla igual te van a matar. ¿Qué creéis? ¿Que de esta muerte vas a salvarte tú? Tú eres judía también. La reina Esther manda a orar a todas sus manos 3 días, a orar y ayunar, para que el rey tenga compasión de ella y le ceda el cetro. La reina Esther entra como se había planeado y el rey tuvo compasión de ella y le cedió el cetro y le dice, ¿qué quieres, reina Esther? Hasta la mitad del reino te lo puedo dar. La reina Esther propuso un banquete. Hacer banquete donde está Amán y donde está su esposo, el rey Asuero. Pero luego, en ese banquete, la reina Esther proclama otro banquete y planea un segundo banquete. Y invita, en el capítulo 5, invita a Amán, invita a su esposo Asuero, donde dice que serán invitados mañana a otro banquete. Pero vemos también en el capítulo 6, cuando Esther envía a los siervos, apresuradamente los siervos del rey, a decirle a Amán y a buscarlo que ya el banquete estaba preparado. O sea, como vemos, primeramente había una invitación, eran 2 fases. Primero se le enviaba a decir que estaban invitados, ellos tenían que confirmar si iban. Y luego, cuando ya estaba confirmado que se hacía la cena, ellos se les envía a decir la segunda invitación donde dice que ya todo está preparado. Esa costumbre la tenemos nosotros también. Vemos a Marcio cuando va a hacer el banquete aquí, que pregunta cuántas personas van a venir para él, qué cantidad de carne tiene que hacer. Ahora, pero si yo no puedo venir, yo le digo al hermano, tengo que venir, no puedo venir porque tengo que trabajar, no pasa nada. El hermano y nuestro pastor entiende. Pero ¿qué pasa si yo vengo yo y le digo, sí vengo, él hace mi pedazo de carne, mi esposa hace también su mitad de carne, Víctor también le dice que viene, también le dicen los hermanos, y luego resulta que después que le confirmaron que sí, no vinieron. ¿Nuestro pastor se enojará o no se enojará? Entonces es por eso que este anfitrión se enoja, entendiendo el contexto judío. Se enoja porque primero ellos dijeron que sí, pero después no asistieron. Como la parábola que le acabo de decir de los 2 hijos. Uno dijo que sí, pero después no fue. Y esa es la gran rabia que tiene el anfitrión.
Entonces, dice el versículo 17, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. El 18, y todas a una comenzaron a excusarse. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Y después, ni heme aquí, ni envíame a mí. Hermano, cuente conmigo, que aquí estoy yo. Y después, ni estoy yo, ni cuente conmigo. El primero dijo estas palabras. Versículo 18. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una herencia y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. ¿Quién compre una hacienda? ¿Quién compra una hacienda sin primero ir a verla? Nadie compra un terreno o una hacienda sin primero no verlo. Ver la zona, cómo está, si está pintado, qué le hace falta, si vale lo que me estáis pidiendo. Absolutamente, o es un loco o está mintiendo. En el versículo 19, otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probar, te ruego que me excuses. ¿Quién compra unos bueyes para hacer el trabajo si primero no va a probar si el animal verdaderamente puede hacer el trabajo para que tú lo estás comprando? O otra persona que está loca o otra persona que está mintiendo. Versículo 20. Este es el mejor de todos. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Este ni siquiera se excusó. Este ni siquiera dijo se excusa. ¿Quién se va a casar? Todo el mundo que se va a casar, eso es algo que está planeado, hermano. Si tú te vas a casar y yo te voy a hacer la invitación, en el momento que yo te hago la invitación, tú dices, las fechas no concuerdan. Lamentándolo mucho, ese día me voy a casar, no podré asistir. Y lo peor de todo es que él opina también por su esposa. Ni voy yo, ni va mi esposa. Como dice Mateo 23:13, donde le dice Jesús, hipócritas, ay de vosotros, hipócritas fariseos, que ni entráis al reino de los cielos, ni dejáis entrar a los demás. Este hombre ni entró al banquete que estaba preparado, ni él deja entrar a su esposa. Este es el mejor de todo. Este es piedra de tropiezo. Muchos cristianos hoy en día somos piedra de tropiezo. Porque peleamos con nuestras hermanas en la casa. Peleamos con nuestros padres en la casa. Peleamos con nuestros compañeros de la casa. Peleamos con nuestros compañeros de trabajo. Peleamos con personas que están en los locales. Vivimos en la calle y se nos olvida ser cristianos. Hay un cuento donde dice que venía una mujer pasándose a otro carro, venía, se le metió un carro, empezó a insultarlo, empezó a decirle que todo porque el carro se le metió, llegó el policía, agarró a la mujer sin preguntarle, la esposó, la llevó presa y llevó el carro hacia la policía. La muchacha le dijo, ¿y por qué me llevas a la policía si yo no he hecho nada malo? No, como dices atrás, Jesús te ama. Yo dije, ese carro es robado, porque eso no es un comportamiento de una cristiana. Y el policía dijo, esta mujer, ese carro es robado, porque esto verdaderamente no es un comportamiento de una cristiana. Y somos cristianos cuando las personas nos ven. Somos cristianos cuando el qué dirán. Pero cuando estamos ocultos, cuando nadie nos ve, cuando nadie cree que nos ve, porque creemos que el Señor está dormido, y es lo más importante. Ahí es donde verdaderamente tenemos que serle fiel a nuestro Señor Jesucristo. Cuando creemos que nadie nos ve, hermano. 21 dice, vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo, enojado. Entonces podemos entender por qué se enoja. Porque le dejaron el banquete. Personas que habían dicho que sí, pero después dijeron que no. Hermano, el 28
va a haber bautizos. Y usted va a decir que sí, acepta al Señor. Usted va a decir que sí, va a morir al mundo. Hermano, espero que su sí sea así. Nuestro pastor se está esforzando en que verdaderamente, para que puedas entender a lo que tú le vas a decir sí. Al Dios que tú le vas a decir sí. Porque el problema de ahora es que no entendemos, porque no conocemos a Dios, como dice nuestro pastor. A mí me pueden decir, mira hermano, te voy a decir una cosa. El hijo del pastor Marcio te está buscando para golpearte. Y yo voy y le digo, ¿qué pasó? ¿Voy que me estáis buscando para golpearme? ¿Por qué? No pasa nada. Pero si me dicen, hermano, Víctor te está buscando para golpearte, yo voy a correr, hermano. ¿Y por qué corro? Porque conozco a Víctor. Y ese es el problema. La gente no le teme a Dios porque no lo conoce. Creen que Dios es un osito cariñoso. Porque le pintan solamente las cosas bonitas. Le pintan lo hermoso. Le pintan el capítulo final de la novela. Porque hasta ahí todo va bien. El capítulo final todo es felicidad. Pero ¿qué pasa después de ese capítulo final? No te lo cuentan. Y es ahí donde está el problema. Por eso que es importante entender las clases. Si tienen duda, hermano, tengo duda aquí, explíqueme. Porque esa es la decisión más importante que ustedes van a tomar. Hermano, no entiendo esto, ¿me puede explicar? Hay que dedicarle tiempo para que verdaderamente el sí que Él va a dar sea sí. No un sí y después un no. O es preferiblemente que diga no y después no. Está mejor que decir sí y después no, hermano. Por eso es que el pastor se esfuerza mucho en que ustedes entiendan las bases de la iglesia, en el Dios que ustedes van a creer, porque es la decisión más importante que vamos a atender, hermano. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor, entonces enojado el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae aquí a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Hermanos, qué misericordia de nuestro Señor. ¿Quién creíamos nosotros que iba a buscar a Messi, a Cristiano Ronaldo, a Donald Trump? No, hermano. Esta es la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, que manda a buscar a los cojos, a los pobres, a los mancos, a los ciegos, a los que la gente desecha. El Señor les prepara un banquete y velos a buscar. Ve a buscar esas personas. Dijo el Señor al siervo, versículo 23, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Fuérzalos a entrar. ¿Por qué el Señor dice fuérzalos a entrar? Ve a buscar por los caminos y por los vallados. O sea, ve fuera de la ciudad. Anda a buscar a la gente que está desechada. Ve a buscar a los enfermos. Ve a buscar a los leprosos. Ve a buscar a esa gente que está indigente. Esas personas que se creen que no son dignos de entrar a mi banquete. Como esa persona, como la oración del publicano que dijo, Señor, no soy digno. Esas personas que creían que no eran dignas son las que verdaderamente van a disfrutar del banquete. Ese publicano que le dijo, Señor, no soy digno, se golpeó el pecho y decía, Señor, perdóname. Así como ese publicano, también estaba el centurión que les acabo de leer. ¿Qué dijo el centurión, hermano? Miren el centurión, hermano, lo que dice. Entrando Jesús en Capernaum, vino a un centurión rogándole diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno. Esa es la palabra clave, hermano. Cuando tú vas a pelear con tu hermana, recuerde que tú no eres digno. Cuando tú le levantas la voz a tus padres, dile, no soy digno. Cuando tú te quieres enfrentar a alguien, di, no soy digno. Cuando vemos los errores de los demás, no somos dignos. Y es cuando sabemos y reconocemos que no somos dignos de esa gracia, de esa misericordia de Dios,
Es cuando entendemos a la otra persona y no la juzgamos, no la criticamos. Porque si esa persona es pecadora, yo también lo soy. Aún más. Porque no soy digno. Dice el centurión, Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. No soy digno. Esa gente no entró, no creían tanta misericordia, tanta bondad de ese rey, de ese Señor. Invitarlo, Señor, a ese banquete donde ya todo está preparado. Donde estaba todo lo que no había eran comensales. Estaba todo listo y no estaban los comensales. Y dijo, esa gente que dijo que no era digno, son los que van a entrar al banquete del reino de los cielos. Porque esas personas no critican a los demás, porque esas personas no juzgan a los demás, porque esas personas saben que tienen que pedir misericordia igual que los otros. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y dijo a este, ve y va, y el otro ven y viene, y a mi siervo haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo, aquí es donde viene la comparación de la gran cena, porque dice, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. La traducción lenguaje actual dice que se sentarán a la gran cena, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, hermano. Hermano, las advertencias. Para poder tomar en cuenta las advertencias, hay que temerle a Dios. Si no le tememos a Dios, estas advertencias que nos da Dios, para nada sirven, porque no le temo. Puede decirme lo que Él quiera, porque yo no le temo al Señor. Dice Proverbio 1:7 que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Hermano, en Lucas 12, del 4 al 5, hay algo muy importante sobre el temor a Dios. Dios le dice a las personas y le dice, no le temáis a los que te matan el cuerpo, porque después de muerto nada pueden hacer. A este temé, al que después de muerto te puede hacer daño. Ezequiel 18:32 dice, y porque no quiero la muerte del que muere. Está hablando de las dos muertes. Así ha dicho Jehová. Así que convertíos pues y viviréis, dice Ezequiel 18:32. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí en esta parábola, el Señor Jesús, en Lucas 12:4-5? Donde tenemos que temerle a Él, que tenemos que temerle más que a las personas que nos pueden matar, hay que temerle a Él más que a las personas que nos pueden matar, porque después de muertos no nos puede estar diciendo nada. ¿Sabe qué nos está diciendo el Señor? Que si hay una carretera, una calle llena de asesinos, de matones, a las 12 de la noche, sin policía, sin nada, dice el Señor, es preferible que paséis por ahí a que le digáis una mentira a tu hermano. Es preferible que paséis por ahí, por esos asesinos, a que le seas infiel a tu esposa. Es preferible que paséis por esos asesinos antes que deis un falso testimonio contra tu hermano. Temedme a mí, cumplí mis mandamientos. Eso es lo primordial, dice nuestro Señor Jesús. Por eso que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, hermano. Y una de las cosas, el por qué tal, digo yo, que está en letra pequeña, que a veces no hemos entendido, hermano, son las advertencias que nos da nuestro Señor Jesús. Y vemos una advertencia muy importante, y es el perdón. En Mateo 6 el Señor Jesús nos hace una oración, nos enseña a orar y nos hace un modelo de oración, que es el Padre Nuestro. En Mateo 6 nos está el Señor enseñando cuál es el modelo de oración y cómo tenemos que aprender a orar. Pero luego que termina ese Padre Nuestro, el Señor suelta una advertencia que parece que tuviera en letra pequeña, parece que no importara, como si no tuviera importancia. Y dice estas palabras, porque si no perdonáis a los hombres, yo tampoco te perdonaré. Pero si tú perdonas a los hombres, yo te seré perdonado. Hermano, y yo he visto gente que no, el hermano, fuimos allá, oramos por él, pidió perdón, está en el reino de los cielos. En el reino de los cielos, hermano. ¿Tú qué sabes si esa persona se fue
sin perdonar a su hermano, no tiene perdón. ¿Tú qué sabes si esa persona se fue y pidió perdón, pero no perdonó a su padre porque le hizo daño? Esa persona no tiene perdón. Si yo tengo un rencor contra alguien y el día de mi muerte yo le pido perdón al Señor Jesús, no tengo perdón. Ve lo grave de esa advertencia, hermano. Ve lo grave sobre esa advertencia. Esa advertencia, hermano, es mortal. Pero ¿qué hace la gente? La gente ve el perdón como si nada. Tú le haces una infidelidad a tu esposa o le haces algún daño a tu esposa y la mayoría son así. Y le pides perdón y ¿qué te dice? Sí, yo te perdono. Pero te voy a tener pillado. Eso no es perdón. Eso no es perdón, hermano. Hay personas que dicen cuando la persona que le hizo daño le pasa algo malo. En mi país dicen esta frase: no me alegra, pero me entra un fresquito. ¿Tú has perdonado a esa persona? ¿Tú crees que esa persona ha pedido perdón? Hermano, ¿tú crees? Proverbios 24, 17 y 18 dice: cuando cayere tu enemigo, no te regocijes. Y cuando tropezara tu enemigo, no te alegres. Porque el Señor te va a ver y no le va a agradar y quitará su ira sobre él. Hermano, por eso que en Mateo 5 dice el Señor: ponte de acuerdo pronto con tu adversario, pronto, mientras estás de camino, dice el Señor, ante quien él te entrega al juez y el juez al alguacil y él te meta a la cárcel. Un versículo que han usado los católicos para decir que en ese versículo está el purgatorio. Porque como dice más adelante que no vas a salir de ahí hasta que no pagues el último centavo, entonces dice: este es el purgatorio. Estás ahí hasta que no paguéis lo último. Pagáis y ya está. Claro, porque si yo se lo digo con exégesis, viendo bien la Biblia, pero una cosa es exégesis y otra cosa es eisegesis. Eisegesis es que la veáis con los lupas que yo quiero que tú la veas. Y así son los católicos. Hermano, cuando Martín Lutero puso la reforma en Wimbledon, donde habló de las personas del purgatorio, ¿qué decían? Que cuando sonaba la monedita, clink, 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 el alma iba al cielo, salía del purgatorio. Entonces aquí se confunde, porque aquí dice que hasta que no pagues tú, y tú no estás pagando, están pagando por ti. Es decir, ahí no está el purgatorio. Nadie puede pagar por ti. Ahí dice hasta que no pagues tú, pero ellos se agarran y te hacen ver con la lupa de ellos que verdaderamente es así. Hermano, te invito a que te pongas de acuerdo con el adversario mientras estás en camino de él, para que él no te entregue al juez, el juez al alguacil y entres a la cárcel. Y las mujeres, más que todas, les cuesta perdonar. Y es muy importante el perdón. Muchas mujeres les cuesta perdonar, tienen ira contra su ex porque le hizo daño, tienen ira contra su padre porque la trató mal, tienen ira con su esposa porque su vida es un desastre. Y estando todavía en Cristo. Pero ve lo importante que es el perdón. Es importantísimo el perdón para que nuestro Señor nos pueda perdonar en el reino de los cielos. Vemos en 1 de Pedro 3, donde Pedro les está diciendo a las mujeres que tienen que sujetarse. Está hablando sobre los deberes conyugal del apóstol Pedro en 1 de Pedro 3. Y dice que las mujeres tienen que sujetarse a sus maridos. También habla sobre el atavío, que tiene que ser interno, donde su conducta tiene que ser pura, sagrada, respetuosa, para la que persona que viva contigo vea tu conducta y se convierta al reino de los cielos. Habla también diciendo Pedro, donde dice que tú tienes que ser, que si verdaderamente eres hija de Sara, tienes que honrar a tu marido. Pero luego que le habla a la mujer, lanza una advertencia que parece que nosotros no lo tomamos muy en el 1 de Pedro 3:7. Muy a menudo.
Vosotros, marido, igualmente viví con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como heredera y coheredera de la gracia de la vida, para que tus oraciones no tengan estorbo. Hermano, si yo trato de amar a mi esposa y estoy sin trabajo, voy a orar por un trabajo, mi oración tiene estorbo, no hay buena señal, no me va a escuchar el Señor, hay frecuencia mala. El Señor dice, yo quiero escucharte, pero no puedo. Tu oración tiene estorbo. Y eso es lo mejor que te puede pasar un trabajo. Imagínate que tengas un accidente, hermano, que tengas que pedir perdón por los pecados. Y tu oración tiene estorbo porque estás tratando mal a tu esposa. No la estás tratando como vaso más frágil. Miren la advertencia que nos da y lo importante que es amar a nuestras esposas. Pero a veces cometemos errores. Muchos errores cometemos. Errores que tenemos que corregir. Errores que tenemos que corregir mortal. Porque ¿qué? Nos creemos machos. La sociedad nos ha metido en la cabeza que somos machos. Somos fuertes. Ya no somos varones. Ya no somos varones de Dios. Somos machos. Y el macho es la autoridad de la casa. Y aquí se hace lo que yo diga. Porque yo soy la autoridad aquí, punto. Nos han metido, hermano. Y son muchos errores. Muchos errores, hermano. Salmo 19:12 dice, ¿quién podrá entender nuestros propios errores? Señor, sálvame de esos errores ocultos, perdóname. Hermano, los errores son como los malos olores. Le da a los demás menos al que lo tiene. Y así es, hermano. Los errores son como los malos olores. Todo el mundo ve tu error, menos tú. Por eso que David dice en el Salmo 19, Señor, perdóname de los errores ocultos. Errores que no creo. Y hay muchos errores que cometen los hombres. Porque uno de los errores que creen que amar a la mujer es darle lo que necesita. Y luego la mujer dice, tú no me amas, ¿cómo no te amo? Si el sábado te di para que te compraras un vestido, la semana que viene te di para que te hicieras las uñas, la otra semana te doy para que te planches el pelo, ¿cómo que no te amo? Estás en un error. Amarla a una mujer no es darle lo que necesita. Hermano, tenemos que corregir nuestros errores. Un error no es para justificarse. El error es para pedir perdón y reconocerlo. Si no reconocemos nuestros errores, hermano, vamos directo al lloro y al crujir de dientes. Hermano, es muy importante esa advertencia que nos da nuestro Señor Jesucristo. Que aunque parece normal, hermano, de aquí depende la salvación. Porque no nos van a perdonar. Y la tercera advertencia que nos da, nos dice el costo de seguir a nuestro Señor Jesucristo. Y es en el mismo de la gran cena, versículo 25, dice, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijo y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Por eso que la escritura solamente se puede con la misma escritura. No podemos buscar otra forma. La escritura se interpreta es con la misma escritura, no hay otra forma. Cuando leemos esta palabra dice, Señor, ¿cómo me vas a mandar a aborrecer a mi madre? Voy a aborrecer. ¿Este Dios qué es? Quiere que aborrezca a mi madre, quiere que aborrezca a mi padre. ¿Cómo voy a hacer yo a aborrecer a mis hermanos, a mis hermanas? Cuando leemos Mateo 10, 37, empezamos a entender un poco lo que nos dice Jesús. Que dice, el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Estamos entendiendo ahora. El que ama a su hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Ya estamos entendiendo un poco. Ya estamos entendiendo un poco lo que nos está diciendo nuestro Señor Jesús. Eso mismo pasó en Génesis 29, capítulo 30 y 31. Vemos en el 31 donde dice que Jacob aborreció a Lea porque era estéril.
Pero en el 30 nos dice, y que Jacob amó a Raquel más que a Lea. O sea que los amó a los dos, pero amó más a Raquel. Eso es lo que nos está diciendo. En este contexto es que nos está diciendo el Señor que amemos más a nuestro Señor que a nuestra propia vida y a nuestra propia familia. Usando este contexto es que podemos entender esta palabra. Hermano, cuando nosotros somos inmigrantes y vamos a hacer una nacionalidad, a los que están aquí que ya la han hecho, tienen que ir a jurar lealtad por la nueva nacionalidad que van a tener. Pero no te están diciendo que odies tu país principal, tu país de destino, ¿no? Te están pidiendo lealtad. Lo mismo pasa aquí. Filipenses 3:20 dice que nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos. Así que merecemos y le deseamos y le tenemos que decir a Dios lealtad sobre la ciudadanía del reino de los cielos. En el versículo 27 dice así: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Hermano, esto es fuerte. Esto es fuertísimo, hermano, porque esto habla de la muerte. El que lleva la cruz, hermano, sabe que va destino a la muerte. No hay otra esperanza. Y los judíos sabían muy bien lo que era el sacrificio y el dolor en la cruz. Porque en el año 4, después que muere Herodes, el que mandó a matar a los niños cuando Jesús, se arma un botín grandísimo, un botín porque querían quitar y despojar a esos romanos. Y un general llamado, si no me equivoco, Cornelio Varo, vino con 3 legiones, hermano, de soldados y pulverizó a los judíos, hermano. Crucificó más de 2,000 judíos. Ellos sí sabían lo que era ese dolor. Ellos sí sabían lo que es sufrir y llevar la cruz, hermano. Fuerte esas palabras, hermano, porque ahí es donde tenemos que verdaderamente que morir, hermano. Y es ahí donde el camino comienza a estrecharse. Es ahí donde tenemos que sacar las cuentas. Conviene seguir a ese Dios. Saca la cuenta. ¿Qué voy a perder? ¿Qué voy a ganar? Siéntate. A este Dios muchas cosas vamos a perder. Demasiado vamos a perder. Muchísimas cosas. Hermano, aquí es donde verdaderamente tenemos que morir. Y el peor enemigo que tenemos nosotros es el yo. Es una lucha con tu yo. Si tú no matas al yo, el yo te va a matar a ti. Tú decides, hermano. Así de fácil. Si tú no matas al yo, el yo te va a matar a ti. Así de fácil. Vemos parejas, hombres que están con mujeres. Yo soy así. Cuando yo me metí contigo, tú sabías que yo era así. Esto no es nada, esto no es ninguna sorpresa. Así soy yo. Y el que me quiere me tiene que querer a mí así. El cielo y el infierno va a estar de muchas personas que quieren al yo. Muchas personas que dicen, yo no le puedo pedir perdón a la hermana porque yo no soy hipócrita. Yo no puedo tener una discusión con ella y después decirle, Dios te bendiga. Porque yo soy una persona sincera. Déjame decirle que el infierno va a estar lleno de personas sinceras. Porque verdaderamente tenemos que perder el orgullo, perder la dignidad y morir al yo. Si no, el yo te va a matar a ti, hermano. Y esto es muy importante, hermano. Y dice aquí cuando saquemos la cuenta, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Aquí está diciendo el Señor, saca la cuenta, siéntate. Pero mira lo que dice aquí. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comienzan a hacer burla de él. Hermano, que tú eres cristiano, tú eres esto, tú eres aquello, tú eres súper espiritual.
pero te comportas como un mundano delante de tu familia, hermano, se van a burlar de ti y te van a decir en tu cara, por eso que yo no quiero ser cristiano, porque yo no soy hipócrita. Eso es ser piedra de tropiezo, hermano. Y la gente comenzará a burlarse de ti. Y no es que se burlen de ti, sino que somos piedra de tropiezo. Y eso es mortal. Versículo 30 dice, diciendo este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Mire lo que está diciendo aquí. Está diciendo que te sientes tranquilamente, evalúes tranquilamente si voy a decir sí, si voy a decir al Señor, voy a sacar las cuentas, cuántos amigos voy a perder, cuántas personas de mi familia voy a perder, me conviene, no me conviene, tranquilamente. Tienes tiempo, piénsalo, medítalo según esto. Pero mira el 30, mira el 31. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Hermano, aquí es distinto. Aquí estabas tranquilo. Piensa, medita, ¿qué puedo hacer? ¿Me conviene? ¿No me conviene? Está bien. Pero ahora aquí todo cambia. Ahora aquí estás en medio de la guerra. ¿Qué vas a hacer, hermano? Yo estuve en medio de la guerra. Mi familia era un desastre, hermano. Yo vicioso, estando en las peñas hípicas, en todos los vicios. Mi esposa peleando conmigo, yo retando. Mi esposa como peleaba conmigo, mi mamá se metía, me defendía. Mi esposa peleaba con mi mamá. Yo peleaba con mi mamá para que no se metiera. Mi papá peleaba con mi mamá. Eso era un desastre. Estaba todo el tiempo yo. Era totalmente la guerra. Los fines de semana mis suegros bebían, se mataban. Eso era todos los fines de semana. Y esa era la guerra mortal. Y ahí estábamos, hermanos, viviendo en esa guerra. Y cada día la guerra se empeoraba más y se empeoraba más. Hasta que un día el soldado principal, el más valiente, una hernia discal, le saca 2 discos de la columna, se los entierra en la médula y queda parapléjico. El soldado murió, se acabó la guerra. Los doctores decían, es casi imposible que ese pueda volver a caminar. Y en medio de la guerra, yo con mi esposa matándome, ¿qué podía esperar de ella? Ahí era la estocada final. Ahora te vas a quedar así. Yo estoy joven, como le dijo el doctor. Tú estás joven, puedes buscarte a esta persona, ya él no va a caminar más. Pero ¿qué pasó ahí, hermano? El amor de esa mujer que ustedes ven ahí, que dijo, si mi esposo queda solamente mirando los ojos, con él me quedo. Me hace acordar a la película Hermanos, cuando es una película que 2 hermanos se odiaban a muerte y estaban peleando en Ultimate Fight. Los que conocen de eso tienen que o noquearte o rendirte. Y él le tenía una llave y lo estaba ahorcando, pero como se ahogaba, le dijo, mátame, pero yo no me voy a rendir ante ti. Pero le dijo la palabra clave, te amo, hermano. Y cuando le dijo, te amo, se rindió, hermano. Es el amor, hermano. Es el amor. Y cuando mi esposa me dijo que si yo solamente quedaba mirando los ojos para un lado, para otro, conmigo se quedaba, entendí esta palabra que hizo el rey en medio de la guerra. Envió una embajada y le pide condiciones de paz, hermano. Son las condiciones de Dios. La única forma, si tú estás en guerra en tu hogar, es que puedas a la embajada y decir y pedir las condiciones de paz. Si tu vida es una guerra, pide las condiciones de paz, pero son las condiciones de Dios, no las condiciones de nosotros, no los designios de nosotros. Hermano, mi vida era un desastre, pero yo tuve que pedir las condiciones de paz para que todo comenzara a cambiar. Y mis hijas estaban pequeñas, ahora ven el super papá. Papá es amoroso con mamá, la quiere demasiado. Mi papá es lo máximo, es un héroe, porque ellas no entendían quién era yo. Yo siempre les hago entender a ellas que yo no era este hombre que están viendo ahora,
que yo era un hombre pecador, era una basura, no servía para nada, y que fue Dios bajo sus condiciones de paz y bajo su misericordia que me tiene aquí parado, y es lo que soy ahora, gracias a Dios, y es lo que yo le hago entender a ella cuando se van a enamorar de alguien, que busquen a alguien que se enamore de Dios, es una persona que ame a Dios, que trenda bajo las condiciones de paz para que se puedan llevar a un hogar feliz, porque si no su hogar va a ser una guerra, su hogar va a ser una guerra mortal, hasta que uno muera, hermano, y va a ser la cruz eterna. Si le tienes hijos a esa persona, te imaginas, va a ser la cruz eterna, hermano. Por eso que es importante, y siempre recalco a los jóvenes, que si van a buscar una persona, búsquenla que ame a Dios y que respete las condiciones de paz de Dios para que puedan ser felices. No es un capricho mío, es lo que dice la palabra de Dios. Versículo 33 dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. El mundo pelea por los derechos humanos. Nosotros renunciamos a ellos por amor a Cristo. Hermanos, por amor a Cristo renunciamos a todos nuestros derechos, porque el que muere no tiene herencia. No tiene, ¿qué voy a decir yo si muero? ¿Qué ni respeto merezco? ¿Qué voy a exigir yo, hermano? Tú estás muerto. Mantén tu hogar bajo las condiciones de paz de Dios y muere a tu yo, o tu yo te va a matar a ti. Quita ese orgullo. Y comienza, hermano, a vivir sobre los designios de Dios, hermano, para que puedas entrar a ese banquete que te tiene Dios preparado para ti. Apocalipsis 3:20, y cierro con esto, dice Dios, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyese mi voz y abre la puerta, yo entraré, cenaré con él y él cenará conmigo. Para ti sea toda la gloria, Señor. Gloria al Padre. Oremos, hermano. Gracias, Señor, por tu inmensa misericordia, Señor. Por tu inmensa gracia, Señor. Por tu inmenso amor, oh Padre. Gracias, celestial. Ayúdanos, Señor, a estar en esas condiciones de paz de por vida, Señor. Que podamos valernos bajo tus condiciones, Señor, bajo tu designio. Señor, no nos saquemos, Señor, de la verdad. Tú eres el camino, Señor. Tú eres la verdad. Y solo a ti seguiremos, Señor. Y solo a ti obedeceremos, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias, hermano.